Hoy veremos lo que es el componente T-Row Generator, comenzando primero por lo que es su icono. Podemos darnos cuenta de que su icono está conformado por lo que podría ser una representación de una fila con un más en verde. Como descripción tenemos que crea un flujo de entrada en un job con fines de prueba, en particular para conjuntos de prueba de límites, y genera tantas filas y campos como sean necesarios usando valores aleatorios tomados de una lista. Como propiedad estándar, el componente T-Row Generator pertenece a la familia MISC y el componente de este marco está disponible en todos los productos Talend. Bien, una vez entonces acá en lo que es el editor de código, podemos irnos a lo que es los componentes y crear lo que es un job con el nombre del componente que vamos a estar viendo, que en este caso es el T-Row Generator. Como les comenté en el video anterior, el propósito y la descripción son opcionales. En este caso no lo vamos a llenar porque ya vimos para qué sirven en el video anterior, y pues si ustedes quieren pueden crearle lo que es un propósito y una descripción propia. Bien, una vez ya en lo que es en el diseñador, vamos a agregar el componente de la manera más cómoda, que es dándole clic en el diseñador y buscando por su nombre, que es el T-Row Generator. Damos doble clic y ya se nos agrega a lo que es el diseñador. Como el T-Row Generator, como vimos en su descripción, se crea para crear un flujo de entrada con fines de prueba. Bien, vamos a crear una fila, esto es para ir probando, y para que se puedan mostrar, entonces vamos a necesitar ayuda del componente anterior, que es el T-Row. Le pasamos lo que es el flujo de datos que se va a mostrar y pues ya tendríamos lo que es como lo principal que vamos a estar utilizando en este video. Acá vemos entonces lo que son las configuraciones básicas. Quiero aclarar algo de que muchos componentes tienen lo que es en sus configuraciones básicas, son parecidas, tienen mucha similitud entre componentes. Este segundo componente, como es el segundo que estamos viendo, voy a hacer lo que es un énfasis de nuevo en todo lo que repasamos anteriormente, ya que maneja las mismas configuraciones básicas. Obviamente no es el mismo componente, pero sus configuraciones básicas son parecidas a la anterior. De ahora en adelante ya no veremos lo que es las configuraciones que se repitan, pues porque ya serían dos videos con el mismo contenido y la idea es avanzar en lo que hace diferente a cada uno de los componentes. En este caso vemos que en configuraciones básicas tenemos el esquema y editar el esquema, que el esquema es una descripción de la fila y define el número de campos a procesar y pasar al siguiente componente. Para ver cómo funciona el esquema y editar esquema en el T-Row Generator, entonces lo que vamos a hacer es darle un clic al componente y nos dirigimos hacia la pestaña de componente. Como ven, aquí tenemos el esquema. Si editamos lo que es el esquema, nos damos cuenta de que podemos crear filas que necesitemos como prueba, que vamos a ir pasándole al componente T-Row para mostrar. Tenemos el esquema built-in, que es el esquema incorporado o integrado, y este esquema se crea y almacena localmente para este componente. Y el esquema de repositorio, que ya ha creado el esquema y se ha almacenado en el repositorio y puede ser utilizado en varios proyectos de diseños y de trabajos. Entonces, teniendo lo que es el T-Row Generator, para entrar a sus propiedades, nos vamos a lo que es primero al componente, dándole doble clic, y ahora nos vamos a la pestaña de componente. En el esquema de tipo built-in, si editamos el esquema, vemos que podemos agregar nuevas filas, ¿verdad?, que serán el flujo que se mostrará en el T-Row. Bien, ahora en el tipo de repositorio lo que hacemos es copiarnos de un esquema que ya venga
por medio de un archivo. Como vimos en el video anterior, nosotros ya tenemos este archivo con estos campos. Bien, este es el esquema. Y tenemos un esquema que viene descrito por los datos, la descripción y un campo hola. Si nosotros entonces agregamos ese esquema, acá recuerden que el esquema es el logo que tiene como una tabla. Bien, le damos OK, le decimos que si queremos propagar los cambios y ahora sí el esquema se nos ha copiado el esquema que tenemos acá. Esto que está acá entonces se nos ha copiado al esquema del Terrain Generator. Bien, entonces ya tendríamos estos campos dentro del esquema utilizando el tipo repositorio. Ahora el esquema tiene lo que son unos modos. En el modo, los modos vienen siendo ver el esquema, que se elige esta opción para ver solamente el esquema que en este caso se ha copiado. Si vamos a esta parte donde dice editar el esquema, podemos ver que nos aparece ver el esquema. Si le damos OK, acá podemos ver cada uno de los campos o el esquema que se nos ha copiado al componente. Si nos damos cuenta, tenemos los mismos campos, datos, descripción y el campo hola, porque se nos ha copiado ya lo que es el esquema del archivo que hemos cargado. Tenemos lo que es cambiar la propiedad a built-in, que es para poner los campos, bueno, el esquema de integrado y para cambios locales. Bien, lo que nos hace esto es cambiarnos, que ya no vamos a tener el modo repositorio, pues porque ya copiamos los datos que necesitábamos y lo queremos es solamente, lo queremos convertir al tipo integrado. Entonces, en este apartado tenemos lo que es, si vemos el esquema nuevamente, vemos que tenemos los datos, la descripción y el hola, pero está linkeado, bien, está amarrado a lo que es este archivo. Si nosotros cambiamos el archivo y le agregamos más campos, pues entonces se nos van a ver reflejados en el esquema del Terrain Generator. Bien, si nosotros entonces lo que necesitábamos en ese momento era tener solamente estos tres campos, ¿verdad? Estos tres campos que están acá, y no queremos que se nos actualice al momento de nosotros actualizar lo que es el archivo. Bien, el archivo puede tener más campos. Entonces lo que hacemos es que al tenerlo ya copiado, editamos el esquema, le decimos que queremos cambiar esta propiedad a built-in, le damos OK y aquí lo tenemos. Ya se nos han copiado cada uno de los campos, ya se nos ha copiado, ¿verdad? Tenemos entonces datos, descripción y hola, pero ya no está amarrado a lo que es los cambios del componente. Bien, entonces acá damos OK y ya tendríamos lo que es el esquema de tipo built-in, pero con los datos o con las cabeceras del archivo que nosotros hemos cargado anteriormente. Tenemos lo que es actualizar la conexión del repositorio y podemos elegir esta opción para cambiar el esquema almacenado en el repositorio y decidir si propagar los cambios a todos los trabajos al finalizar. Bien, entonces si nosotros tenemos el repositorio, miren que ya está linkeado, bien, ya está linkeado hacia los datos de ejemplo y editamos el esquema, actualizamos el repositorio, la conexión del repositorio. Esto lo que va a hacer es que se va a agregar un campo. Si nosotros agregamos un campo, ¿verdad?, a lo que es el archivo, si nosotros acá, miren que tenemos tres campos y nosotros al darle actualizar, lo que se va a actualizar es el campo. Bien, nosotros vamos a actualizar lo que es directamente el archivo de datos ejemplo. Le damos OK y como ven aquí ya podemos lo que es actualizar el nombre, en este caso metadatos. Vamos a colocarles metadatos ejemplo. Si nosotros tuviéramos otro campo en los datos de ejemplo, entonces acá podríamos agregarlo. Bien,
vamos a colocarlo en este caso vamos a colocar edad. Ya no sería de tipo string, sino que va a ser un tipo entero. Bien. Y le damos finalizar. Le decimos que sí. Bien. Ahora si nosotros editamos el esquema, vemos aquí ya nos aparece entonces lo que es hola. Pero este hola también lo vemos reflejado en las columnas de los datos de ejemplo. Si nos damos cuenta, vemos el esquema y acá ya tenemos entonces lo que es los datos linkeados. Tenemos 4 datos en el cual está la edad y también se nos ve reflejado entonces en lo que es el esquema, ¿verdad? Pero de los datos de ejemplo. Acá tenemos también lo que es la edad. Bien, entonces le damos OK. Muy diferente al componente anterior, que fue el Kellogg Row, es que como el Row Generator ya genera datos de ejemplo, ¿verdad? Lo que lo necesitamos es para hacer pruebas. Entonces no tenemos nada que mostrar, porque dentro del componente, ¿verdad?, que vamos a ver ahora, es donde se hace la propagación de los datos y para que vamos a utilizar cada una de estas columnas. Ahora, en sus configuraciones básicas tenemos lo que es el Row Generator Editor, que es el editor que permite definir las columnas y la naturaleza de los datos que se generan y puede utilizar rutinas predeterminadas o escribir la función que se utilizará para generar los datos especificados. Esto viene siendo lo que es el editor del Row Generator. Acá es donde vamos a editar las columnas, ¿verdad?, que serán mostradas en el Kellogg Row. Vamos a elegir su tipo, o sea, la naturaleza del dato, si es un tipo string, si es un tipo doble, si es un tipo entero, ¿verdad? Y vamos a elegir qué funciones y parámetros va a llevar ese dato. Entonces, acá en el Row Generator, ¿verdad?, podemos acceder al Row Editor, al editor del generador de filas, dándole doble clic al componente y acá lo tendríamos. Miren que acá tenemos lo que es los datos, la descripción, hola y la edad. Esto es el esquema que nosotros pues hemos copiado previamente. Y en este caso, miren, acá colocamos el tipo de dato, string, 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 y la edad toma también el tipo de dato que es de tipo entero. Bien, podemos acceder a él también dándole un clic al componente, yéndonos a la pestaña de componente y acá donde dice editor del generador de fila, podemos darle a esos 3 puntos y también se nos abre. Bien, entonces pues estos datos vamos a borrarlos. Bien, vamos a crear datos nuevos. Vamos a crear entonces lo que es un dato que se llame activo. Este dato va a ser de tipo booleano. Si ven, es el primer dato que tenemos acá. Y en este caso no vamos a agregarle nada. Bien, vamos a crear otra columna, otra fila, perdón, que se va a llamar entonces lo que es el nombre. Vamos a dejarlo de tipo string, pero sin ninguna función. Creamos una fecha. Vamos a colocarle fecha de nacimiento. El tipo de dato va a ser date. No le agregamos ninguna función por ahora. Y ahora vamos a agregar lo que es edad, el cual viene siendo de tipo entero. Colocamos acá lo que es entero y no le agregamos ninguna función. Bien, entonces, ¿para qué hice esto? Vamos a ver primero lo que es la naturaleza del dato. Bien, ¿qué es la naturaleza del dato? La naturaleza del dato es cómo nosotros vemos el dato representado en la vida real. Si nos damos cuenta, activo solamente tiene lo que son 2 parámetros, ¿verdad? Que si está activo o no está activo, que en este caso sería falso. Si tenemos que el booleano, ¿verdad?, está en true, entonces está activo.
Si está en false, entonces está inactivo, ¿verdad? El nombre es de tipo string, que es una cadena de caracteres. La fecha de nacimiento, como ven, entonces una fecha, pues obviamente el tipo o la naturaleza del dato viene siendo de tipo date. Y la edad, pues es un entero. No podríamos colocarlo, la edad, por ejemplo, no podríamos colocarla doble, porque el doble tiene lo que es una coma flotante. Y uno nunca dice, pues, que tiene, no sé, 22,3 años, ¿verdad? Uno siempre dice, pues, un número entero. Entonces, esa es la naturaleza del dato. Ahora, en los tipos nos damos cuenta, pues si la persona que está viendo el video sabe de programación y sabe de programación orientada a objetos, nos damos cuenta en este caso que, que viene acompañado un boolean minúscula, una barra que lo separa y un boolean en mayúscula. Si sabemos, si nos damos cuenta, lo mismo pasa con byte, pasa con char, no pasa con date. Si se dan cuenta, date no, pero está en mayúscula. Esto quiere decir de que la parte que está en minúscula hace parte de los datos primitivos del lenguaje de Java. Lo que veamos con un tipo de dato comenzando en mayúscula hace referencia a que estamos utilizando una clase, ¿verdad? Entonces, eso para tenerlo en cuenta, y para las personas pues que ya saben programación orientada a objetos, pues para que lo tengan en cuenta de que si vamos a utilizar, o bueno, este campo utiliza tanto primitivo como un boolean de tipo clase. Bien, en funciones nos damos cuenta de que dependiendo del tipo de dato que hayamos escogido, pues se nos van a abrir un tipo de función diferente. Si se dan cuenta, aquí en activo y en boolean de tipo booleano tenemos lo que es solamente estas funciones que están acá, ¿verdad? Si nos vamos al tipo de string, entonces miren que se expande lo que son las funciones que podemos utilizar. Si nos vamos a tipo date, igualmente el sistema lo que hace es que filtra, dependiendo del tipo de dato, los datos que pueden retornar ese valor. Bien, y en entero igualmente. Este enlace que está acá abajo, que se los voy a dejar en la descripción, nos muestra qué tipo de valor devuelve cada una de las funciones. Si nos vamos a él, los tipos data routines, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver una descripción que dice que la rutina de data operation contiene funciones que le permiten manipular datos. Entonces acá tenemos lo que es el nombre de la función, tenemos su descripción y tenemos entonces su sintaxis. Bien, entonces dice que convierte un tipo numérico, un valor numérico, en su equivalente de cadena de caracteres de tipo ASCII. Si nos vamos entonces, ya sabemos que es un tipo de carácter. Bien, entonces si nos damos cuenta, acá en el nombre deberíamos haber tenido filtrado lo que es esa función. Entonces talen a ver, vamos a ver si es con el tipo de dato carácter. Tenemos acá, no le vamos a decir string, sino aquí carácter. Entonces, como ven, acá lo tendríamos. Como devuelve es un tipo carácter, la naturaleza de la variable debe ser de tipo carácter. Bien, si se dan cuenta, acá lo tenemos. Tenemos lo que es la función data operation, .char, y recibe como parámetro un entero. Bien, los parámetros los vamos a ver luego, pero entonces para que tengan en cuenta que en esta página podemos ver lo que es cada una de las funciones. Vamos a borrar entonces lo que es esta fila, por ahora no la vamos a necesitar. Y lo que quiero que vean ahora es que en el esquema, ¿verdad? Yéndonos al tipo, cuando tenemos el tipo, lo que es tipo boolean y tipo string, acá tenemos lo que es el resumen de una rutina. Bien, tenemos también el tipo day, el tipo int y la rutina pues que utiliza. En el lado rojo tenemos lo que es la clase,
y en el lado morado tenemos lo que es la función de esa clase. Lo que quiero que se den cuenta que, por ejemplo, el tipo boolean maneja lo que es también talent date, la clase talent date. El string también maneja la clase talent date. Date obviamente maneja todo lo que es talent date, pero que devuelvan de tipo date. Bien. Y en integer o entero también maneja lo que es talent date. ¿Qué pasa? Del lado rojo tenemos bien la clase que es la misma. Puede que no utilice algún tipo de dato, no utilice una clase. En este caso, estas 4 las escogí porque tienen en común lo que es el talent date. Lo que está en morado es la función que puede uno escoger para añadir a esa variable, ¿verdad? Entonces, en el tipo de dato que devuelve, ¿verdad? En este caso tenemos la clase. Tenemos que esta clase tiene estas funciones, pero estas funciones a su vez tienen que devolver el mismo tipo de dato que estamos seleccionando en la casilla de tipo de esa fila. Bien, como nos damos cuenta, entonces quiere decir que isDate devuelve lo que es un booleano, o sea, que si es una fecha. De este lado tenemos lo que es el tipo de formato, ¿verdad? Y debe devolver un string. De este lado tenemos que el date podemos obtener la fecha actual, el primer día del mes, el último día del mes, y todo esto va a devolver un tipo de dato que va a ser tipo date. Bien, si se dan cuenta, no se repiten a pesar de que estamos utilizando un tipo date, pero el tipo viene siendo el tipo de dato devuelto que devuelve la función que en este caso están en morado. Bien, se dan cuenta, no se repite en ninguno el nombre, pues porque devuelven tipos de datos diferentes. Y en el entero, entonces tenemos lo que es comparar fecha. Comparar fecha, estos dos son constructores diferentes. Si saben de programación orientada a objetos, pues saben lo que son los constructores y podemos entonces utilizarlos dependiendo del tipo de datos que devuelvan. Para hacer un ejemplo con cada uno de los tipos de datos, entonces acá podemos poner lo que es en una función, podemos escoger cualquiera. Entonces podemos escoger, por ejemplo, que si un objeto no es nulo, bien, podemos escoger acá un string, vamos a generar lo que es con talent data generator, vamos a tener un primer nombre. Las variables de entorno se colocan manualmente, o sea, automáticamente, perdón. Se dan cuenta, por ejemplo, en fecha de nacimiento, vamos a colocar lo que es current date, o vamos a colocar lo que es un date. Si se dan cuenta, aquí aparece, ¿verdad? Ahorita vemos lo que es cada uno de los parámetros. En edad, entonces si colocamos, vamos a colocar uno solamente para un ejemplo, vamos a colocar un número random. Si se dan cuenta, Talent nos proporciona, por medio de sus rutinas, ya nos proporciona lo que es el código que está preparado para estos tipos de casos. Entonces, ponemos uno random y acá se agrega cada uno de los parámetros que necesitamos para esa función. Comenzando desde el primero, nos vamos a la función de parámetros y pues como queremos saber si es null, pues el valor en este caso es nulo. Bien. Si revisamos, acá lo bueno es que tenemos un preview. En este lado del preview podemos generar tantas filas, tantos datos como querramos. En este caso vamos a generar 10 datos, cada uno con estas 4 filas. Le damos preview. En este caso nos aparece un error. Vamos a ver qué dice. Dice que no se puede resolver la variable myDate. Ok. Bueno, vamos a ir viendo cada uno. Lo que pasa es que acá en myDate, bien, si nos vamos acá y nos vamos a los parámetros, pues todavía no he definido ningún dato. Vamos primero a llenar cada uno de los datos y luego vemos entonces lo que es el preview de cada campo. Entonces tenemos lo que es el nombre.
¿verdad? Aquí se va a generar un nombre aleatorio. En fecha de nacimiento vemos que esta función pues tiene lo que son 3 parámetros. Y estos 3 parámetros no podemos cambiar el nombre, pero sí podemos cambiar lo que es el valor, ¿verdad? Entonces en date, si nos damos cuenta, esto recibe un tipo date. Acá podemos entonces agregarlo. Y para esto entonces lo que vamos a hacer es darle clic acá a las 3 líneas, a los 3 puntos, y se nos va a abrir lo que es un editor de código. Si nosotros le damos control y barra espaciadora, nos damos cuenta que ya nos están apareciendo entonces todas las clases que tiene el paquete, todas las clases de Java, ¿verdad? Se nos aparecen las rutinas y cada uno de los componentes si necesitáramos utilizarlo. En este caso, si nos damos cuenta, necesitamos que la fecha en la variable, el primer campo, ¿verdad? El primer parámetro devuelva un tipo date. En este caso vamos a colocar talent date, vamos a darle lo que es get current date, que sabemos que devuelve un tipo date. Y como sabemos en este caso, en esta nueva vista, qué tipo de dato devuelve. Acá tenemos lo que es una sintaxis, lo cual primero viene. De este lado tenemos lo que es la rutina, que en este caso se llaman categorías. Tenemos en este caso lo que es talent date. Y acá vienen entonces las funciones y una ayuda que nos muestra pues alguna descripción o algo importante que debamos saber acerca de ese componente. Tenemos el nombre, ¿verdad? Y luego del nombre tenemos los 2 puntos. Luego de esos 2 puntos sí nos viene a decir el tipo de dato que devuelve. En este caso nos devuelve un tipo date. Si nosotros vemos get date, ya no nos devuelve un tipo dato, un tipo fecha, perdón. Ya nos está devolviendo un tipo string. Bien, y todos pertenecen, después del guión nos muestra entonces el paquete o la categoría a la que pertenece. Teniendo esto en cuenta, entonces ya sabemos que por ejemplo este get current date ya nos devuelve un tipo de dato date. Acá tenemos otro. Todos estos devuelven entonces lo que es tipo de dato date. Este devuelve lo que es un boolean. Y así sucesivamente con cada uno de los datos. Acá este devuelve un entero. Bien. Entonces nosotros necesitamos que devuelva un tipo date. Vamos a utilizar el get current date, ¿verdad? Y cómo lo vamos a pasar hacia el parámetro o hacia la parte donde podemos escribir el código. Es tan fácil como darle doble clic a la función que necesitamos. Entonces nosotros necesitamos lo que es la fecha actual. Le damos doble clic y acá se nos agrega. Le damos OK. Y acá, miren si se dan cuenta. Bueno, acá en el talent date, si nosotros vamos a get current date, acá en la ayuda nos aparece que esto retorna la fecha actual. Bien. Igual en esto, miren, acá nos dice una descripción de lo mínimo que necesita y lo que devuelve. Cada una de sus funciones está con esa ayuda. Damos OK. Y acá nos da un comentario de lo que hace o para qué sirve cada uno de los parámetros. En este caso, este es el valor a actualizar. Si se dan cuenta, el nombre de la función que estamos agregando, la fecha de nacimiento en este caso, se llama añadir fecha. Bien, o añadir a fecha. Entonces a esta fecha, que es la fecha actual, ¿qué le vamos a añadir y a qué parte de la fecha le vamos a añadir? En este caso estamos escogiendo que al mes, ¿verdad? Vamos a añadirle 2 meses. Si se dan cuenta, si lo coloco en 0, quiere decir, vamos a darle un preview. Miren, aquí está. El 28 de julio del 2022. Si nosotros queremos agregarle a la fecha 2 meses más, entonces le colocamos cuánto queremos añadirle y a qué parte de la fecha. Si le damos preview, entonces ya aparecemos en septiembre. Bien, 28 de septiembre del 2022. Y si se dan cuenta,
pues acá entonces tenemos lo que es cada uno de los parámetros. Como ya arreglamos lo que es el error que nos apareció anteriormente, entonces ya tenemos lo que es este parámetro de preview. Ya nos está mostrando los 10 datos que le damos a este campo. Entonces, como ven en activo, como la función que le dimos es que si era null, preguntar si el objeto que le pasamos por la variable, por el parámetro es nulo, entonces por eso sí nos está dando que es verdadero. Entonces nulo es nulo, entonces nos dice que sí. El nombre, miren, aquí está generando nombres aleatoriamente. La fecha de nacimiento, que en este caso le agregamos 2 meses más, y la edad. Bien, en este caso la edad también está eligiéndola aleatoriamente. Bien, ya llegados a esta parte, lo que quiero proponerles, vamos a darle OK a esto. Le decimos que sí, que propague los cambios, que no hay problema. Bueno, como ven, el Terro Generator ya tiene su propio preview, que es lo que vamos a ver cuando lo pasemos al Telok Row. En este caso, si le damos Run, como ya sabemos lo que va a mostrar, aquí está, ¿verdad? En este caso está generando lo que son 100 rows. ¿Dónde aparecen esas 100 rows? Si queremos menos, si queremos las mismas 10 que vimos allá, lo podemos cambiar acá en el número de filas que va a generar. Entonces, si no queremos 100, sino que queremos 10, pues acá colocamos, o si queremos 1000, entonces le damos OK, corremos, y pues ya él se encarga de generar esas 1000 filas. Ahora lo que quiero proponer es que como vemos, este componente que está acá es diferente. Este componente pertenece a una familia diferente, que es MISC, a este Telok Row, que pertenece a los logs y los errors, ¿verdad? Y nosotros los estamos combinando en una carpeta componentes igual. Entonces, eso es lo que para que no haya confusiones al momento de dirigirnos hacia para tenerlo como base, como información de nosotros, para saber dónde está cada uno de los componentes, ¿verdad? Entonces, propongo que hagamos una carpeta para cada una de las familias que vamos a ir viendo. Entonces ya vimos que la familia de los logs y errors no se puede, entonces logs, errors, y la familia de los MISC para tener un mejor orden. Acá cerramos. El log row pertenece a los logs y los errors, y el Terro Generator a los MISC. Bien, y así lo tendremos como más ordenado. Ahora, volviendo al Terro Generator, vamos a crear un ejemplo porque quiero mostrarles algo interesante. Entonces vamos a agregar, acá yo tengo lo que es el sexo, que va a ser de tipo carácter. Fecha de nacimiento, altura, en este caso en metros, va a ser de tipo doble, el peso, 1 kilogramo, va a ser de tipo float. Esto es para ir viendo cada uno de los datos, bien, cada uno de los tipos de datos que tenemos y su naturaleza. Si se dan cuenta, lo que es la altura, como es de punto flotante, entonces pues lo que es doble y float, en lo único que cambia es que doble recibe más, después del punto recibe más decimales, bien, es más grande que el float. Entonces tenemos lo que es la edad, tenemos lo que es vamos a colocar acá una que se llame ahorro familiar. Vamos a colocar los bigdecimal. Ya tenemos lo que es la edad. Vamos a colocar el nombre, que lo borramos. De tipo string. Y listo. Entonces, ya vimos que podemos colocarle una función a cada uno de los tipos de datos, dependiendo el dato
pues el tipo de dato y si esa función devuelve ese mismo tipo de dato. Como nos damos cuenta, ahorro familiar, que viene de tipo big decimal, o sea que es un decimal muy grande, ¿verdad? Si se dan cuenta, no hay una función que devuelva, o sea, en las que tiene Talend, en las rutinas que tiene Talend, no hay una función que devuelva un tipo big decimal. Por eso no se nos está mostrando ningún tipo de dato o ninguna función, perdón. Ahora, vamos a crear nuestros propios datos. ¿De qué manera? Si nosotros le damos a estos tres punticos, ¿verdad? Acá ya podemos utilizar un valor customizado, un valor propio. Lo podemos hacer dentro del editor o si es muy corto, entonces lo colocamos acá. Entonces acá colocamos true. Acá en carácter, miren que acá se nos va colocando true. En tipo carácter vamos a colocar sexo. Vamos a colocar masculino, coma, femenino. Si nos damos cuenta, el carácter, ¿verdad? Para que el editor de código, en este caso acá, nos tome como que es un carácter, tiene que ser bueno, primero que todo, un carácter viene siendo una sola letra o un solo número o una sola parte de lo que querramos expresar. No podemos colocar, por ejemplo, MA porque ya no sería un carácter, sino que sería una cadena, ¿verdad? Y para reflejar de que es un carácter tenemos que colocarlo en comillas simples. Si nosotros colocamos comillas dobles, quiere decir que es una cadena de caracteres y acá sí podemos escribir tanto un carácter como varios caracteres, ¿verdad? Que conforman una cadena de caracteres. En este caso, como le estamos diciendo que la naturaleza del dato es de tipo carácter, entonces acá colocamos dentro de comillas simples lo que es M para masculino y F para femenino. Lo que hace la coma, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, primero vamos a dejarlo así, le damos OK, acá le damos Enter y ya se nos agrega. En tipo date vamos entonces a obtener lo que es el getCurrentDate por ahora, o bueno, podemos customizarlo. ¿De qué manera? Como nos damos cuenta, date recibe lo que es un objeto, ¿verdad? ¿Por qué sé que es un objeto? Porque date es de clase. ¿Cómo sé que es de clase? Porque tiene la D en mayúscula. Y para agregar un tipo date, entonces, para no utilizarlo, es lo que tiene Talend ya predefinidos, entonces lo que hacemos es que creamos un nuevo date, le damos control y barra espaciadora y aquí ya nos muestra. Entonces podemos crear un date pasando por parámetros un long, un string, pasando el año, el mes y el día, ¿verdad? Podemos pasar el año, el mes, el día, las horas, los minutos. En este caso, como necesitamos solamente el año, el mes y el día, damos clic acá y colocamos que el año va a ser 1998 20 del 05, bien, del 98. Le damos OK y ya lo tenemos entonces customizado. Acá en la altura, entonces colocamos como recibe punto flotante o punto decimal, ya colocaríamos entonces 1.70 metros de altura. El peso igualmente, entonces tenemos, vamos a poner 80 kilogramos, 80.5 kilogramos. Perdón, le decimos que sí, volvemos a entrar. En ahorro familiar, igual big decimal, como no tiene, miren, se dan cuenta, también es una clase porque tiene la primera en mayúscula, eso es lo que nos hace referencia. Igualmente, si nosotros colocamos un número decimal normal, o sea,
acá 1.85, puede ser muy grande, pero él lo va a tomar como flotante, ¿verdad? O como doble, dependiendo el tamaño. Para esto, igualmente entramos al editor, le damos New, Big Decimal, Control y barra espaciadora, y entonces acá sí podemos crear entonces un Big Decimal, ya sea pasándole por el constructor, un doble, un valor entero. En este caso vamos a colocarle un valor entero. Vamos a colocarle 2, 3, 7, así, un número bastante grande. Bien, bueno, pero para que sea decimal, vamos a colocarle punto 15. Bien, vamos a cambiar esta, vamos a colocarle un número más así. Ok, le damos enter y acá se nos va a customizar en la edad. Entonces igualmente los tres punticos para escoger un valor, 25, damos enter, y el nombre. Bien, entonces se dan cuenta como la naturaleza del dato, del nombre, es de tipo string si va en comillas doble. Y carácter, cuando sea de tipo carácter, para referirnos a ello, utilizamos lo que es comillas simple. Bien, en este caso voy a quitar la coma para que no haya confusión. Ahora yo les explico para qué sirve. Bien, y si nosotros entonces previsualizamos, ok, aquí nos aparece un error. Dice que no se puede convertir un doble a flotante. Bueno, cuando nos aparezca de esta manera, miren, este es bueno saberlo. Acá nos dice el detalle, pero no estoy viendo en qué parte. Bien, dice que ha compilado un problema. Vamos a ver. Bien, yo no veo sinceramente dónde está el problema. Le damos OK, OK y lo mandamos a correr. Le decimos que OK, el tipo no se puede convertir en doble a flotante. Okay. Cuando no sabemos dónde está el error o no nos muestra esa pantallita, un error o un mensaje que nosotros podamos leer, nos vamos a código y acá nos muestra entonces el error y dónde lo estamos obteniendo. Dice que get random, ok, el peso. Dice que lo estoy tomando como tipo flotante y debe ser un doble. Como tipo doble, debe ser flotante y estoy enviando un doble. Vamos a corregirlo. Entonces, para corregir el error, acá en kilogramos, peso de kilogramo, que es el que nos está dando el error, si se dan cuenta, para corregirlo debemos especificar de que lo tome como flotante. Y esto se hace añadiendo el sufijo F. Bien, el sufijo F entonces ya nos está diciendo de que tome este valor como tipo flotante. Si le damos preview, entonces podemos ver que aquí ya nos muestra activo, el sexo, la fecha de nacimiento, la altura, el peso en kilogramos. El ahorro familiar, si se dan cuenta, es un big decimal, o sea, un decimal muy grande. Miren, después del 15, nosotros agregamos acá hasta el 15, ya nos agrega todos estos decimales, o sea, es un decimal muy grande. La edad y el nombre. Bien, ahora, ¿qué de interesante tiene utilizar a veces valores así propios? Tiene de interesante de que, aparte de que podemos acá en la función de parámetros agregar true, podemos también agregar false. Y el preview se encarga entonces de hacerlo aleatoriamente. Si se dan cuenta, true, false, false, false. O sea, el primer valor es verdadero. Los tres que le siguen son falsos. El siguiente es verdadero, los otros dos son falsos. Ahora, ¿con cuáles se puede hacer este tipo de opciones que se escogen aleatoriamente? Primero, la sintaxis que debemos tener en cuenta es la coma.
La coma define qué tipo de valores se pueden tomar esa variable aleatoriamente. Entonces, si nos vamos a lo que es el sexo, tenemos M, femenino, masculino y femenino. Quiere decir que el preview va a poder escoger entre masculino y femenino. Ahora, la fecha de nacimiento no se puede. ¿Por qué? Porque es un objeto. No se puede en los que son tipo objetos, sino solamente en los que son tipo primitivo. ¿Cómo sabemos cuáles son tipos primitivos? Los que tienen ya sea que vengan dobles, ¿verdad? Boolean y Boolean, o pues ya sabemos que son los que tienen la primera letra en minúscula. Entonces, con los que son tipos primitivos podemos realizar lo que es unas funciones aleatorias. Ya sabemos que el dato no lo podemos, pero podemos escoger entonces cualquiera de estas funciones, ¿verdad? Que generen un tipo de dato. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es obtener una fecha aleatoria. Altura, como se dan cuenta, pues obviamente es un tipo primitivo. Podemos entonces, después de la coma, colocar 180. Podemos colocar lo que es 25. .80. Vamos a colocar, bueno, 25 metros de una persona. ¿Qué no podemos escoger acá en la altura? Lo que es los dobles, los flotantes y los que tienen puntos decimales. Como son puntos decimales, no podemos poner números enteros. O sea, yo no puedo hacer esto. Bien, ¿qué pasa si yo hago 10? Le damos preview. Nos muestra un error. Y nos dice que no se puede convertir un entero a doble. Bien, le decimos OK. ¿Y cómo sé que es ese error? Si nos vamos acá y le agregamos a ese 10, le agregamos un punto, le agregamos el 0, ya entonces sí lo está tomando como doble. Le damos preview. Y ahí sí entonces estaría tomando ese valor. Si se dan cuenta, a cada uno de los que vamos haciendo, ¿verdad? Va obteniendo un dato aleatorio. Entonces si seguimos, ya sabemos que el flotante, que este es el peso, el de 75 kilogramos, el 5.2, colocamos la F, 98 kilogramos, punto 23, colocamos la F. En Big Decimal igualmente, como no tenemos funciones preestablecidas y es un tipo clase, ¿verdad? De tipo clase tenemos que crear un objeto. Entonces lo vamos a dejar así. La edad, si podemos entonces tener valores, le agregamos la coma, ponemos otros valores, ponemos por ejemplo 15, edad de 28, edad de 36, damos Enter. Al nombre, igualmente, podemos colocar varios tipos de nombre. Después de la coma, dentro de comillas doble, ya podemos colocar Juan, Gabriel, Mónica. Bien, damos Enter y ya tendríamos entonces nuestros datos aleatorios predefinidos, preestablecidos. ¿Qué pasa? Igualmente acá en el integer, como solamente acepta datos enteros, no podemos colocar un punto a un dato porque estaría tomándolo como doble. Si nosotros colocamos un punto, esto sería doble, y si colocamos una F al lado, pues lo tomaría como flotante. Entonces, solo datos enteros de acuerdo a la naturaleza de la variable, y entonces podemos previsualizar cada uno de los datos. Al previsualizarlo, entonces nos damos cuenta de que activo está tomando entre los valores de verdadero y falso, el sexo entre masculino y femenino, la fecha de nacimiento, pues el dato ya Talent nos proporciona obtener una fecha aleatoria, la altura está variando en las alturas que les dimos, ¿verdad? Igual en el peso. El ahorro familiar, pues como no tenemos preestablecido ninguna función, entonces pues está tomando la misma que le predefinimos. La edad y el nombre, entonces miren que está variando entre lo que le dimos después de la coma. Le damos OK y entonces igualmente si le damos run acá,
nos estaría mostrando lo que son los mismos campos. Bien, componente vamos a darle tipo tabla, como ya vimos anteriormente. Volvemos a correr y aquí está. Nos está mostrando entonces, está variando entre los datos que le dimos. Ahora, de las configuraciones avanzadas que tiene el componente, tenemos lo que es las estadísticas de ese componente, el cual utiliza otro componente para mostrar esas estadísticas. Entonces, si se selecciona esta casilla de verificación, se recopilan los datos de registro a nivel de componentes. Si se dan cuenta, el T-Row Generator, en el componente, en las opciones avanzadas, tenemos lo que es las estadísticas con el componente TStateCatcher. Si nosotros buscamos ese nombre, aquí lo tenemos. Entonces, al nosotros no tener estas estadísticas seleccionadas, ¿verdad? Las del T-Row Generator, el log, vamos a pasárselo. Bien, que muestre las estadísticas. Vamos a colocarlo en tipo tabla. Si nosotros no tenemos seleccionado el componente, nos va a mostrar las estadísticas del job. Si nosotros corremos, bien, aquí nos muestra si se dan cuenta, miren que es el T-Row 2, este que está acá. Nos está mostrando entonces las estadísticas, no del componente porque no lo tenemos seleccionado en las opciones avanzadas, sino del job. Entonces nos está mostrando, por ejemplo, el ID del sistema, el proyecto cómo se llama, el job en el que estamos y todas estas, por ejemplo, la versión, el contexto, los orígenes, el mensaje, el tipo de mensaje y la duración. Si nosotros activamos esa propiedad avanzada que queremos obtenerlo a nivel de componente y lo corremos, entonces aquí nos está mostrando las estadísticas, lo que es a nivel de job, el job en el área de trabajo en el que estamos. ¿Cómo sé que que no nos está mostrando el del componente? Porque si se dan cuenta, el origen nos aparece en nulo. Y si subimos un poco más, aquí ya nos está mostrando el origen que viene del T-Row Generator 1. Bien, que es este componente que está acá. Entonces nos muestra las estadísticas, la duración de cada uno, ¿verdad? Y nos muestra pues algunas estadísticas como el PID, ¿verdad? Que está utilizando. Se dan cuenta, es el mismo. Nos muestra lo que es el proyecto en el que se encuentra, ¿verdad? El job en el que se encuentra, el repositorio, la versión y pues obviamente el origen. Ahora vamos a ver lo que son las variables globales del componente. Igualmente, como en el T-Row, tenemos lo que es el NVLine, que muestra el número de filas procesadas, y esta es una variable posterior y devuelve un número entero. Y el mensaje de error, que es el mensaje generado por el componente cuando ocurre un error, y esta es una variable posterior y devuelve una cadena. Esta variable funciona solo si la casilla de verificación de Ion Error está desactivada y si el componente tiene una casilla de verificación. Entonces, para ver cada una de sus variables, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es agregar el componente de Java, el mensaje voz, y vamos a decirle que cuando ocurra un error, pero no va a ser en este T-Row, porque el T-Row no es el que va a generar ese error, o no queremos ver cuántas líneas generó el T-Row. En este caso, tiene que ser el generador de fila, pues le vamos a dar un disparador que va a ser cuando el componente esté OK. Bien. Y dentro del componente, entonces vamos a ver la primera. Acá podemos escoger en el outline, vemos que es el generador. Vamos a coger lo que es el mensaje de error, el número de líneas. Y como vimos anteriormente, necesitamos que sea de tipo entero porque el mensaje bots lo que muestra son cadena de caracteres. Quitamos esto, quitamos un paréntesis y ponemos .toString. Listo. Corremos
y aquí nos dice que muestra 10. Bien, entonces las 10 que se pasaron fueron las mismas 10 que mostró en la variable nvline. Bien, ahora vamos a generar un error a nivel de componente. Podemos pasarle el esquema acá en el componente, editamos el esquema, decirle que sea de tipo big decimal, enter, vamos a darle string. Okay, vamos a ver pues si eso genera un error de sistema, un error de componente. Le decimos que el disparador ahora es cuando ocurra un error. Bien, corremos acá en el mensaje bots, entonces ya no utilizaremos esta. Podemos utilizar las dos en conjunto. Bien, las dos se utilizan en conjunto agregándole un más, que es el carácter de concatenación en Java, y pues entonces nos mostraría si agregamos otro más y en medio de esos dos colocamos un espacio o un guión, vamos a colocar varios. Entonces nos mostraría tanto el mensaje como las que se han las filas que se han generado. ¿Qué pasa? Que como este muestra las filas después, o sea, el componente, esta variable se ejecuta cuando no hay un error, ¿verdad? Porque si no hay un error, pues entonces pasan algunas filas. Si hay un error, ¿verdad? Entonces no muestra esta, pero sí la variable de error. Y cuando no hay un error, entonces mostraría cuántas líneas han pasado, cuántas filas han pasado, y no mostraría la del error. Entonces, en este caso, no tiene ningún sentido mostrar las dos. Vamos a mostrar entonces lo que es la variable de error de mensaje. Vamos a ver si genera algún error. En este caso fue a nivel de, no fue de componente, sino que fue a nivel del componente, no del componente, de sistema. Bien, entonces como no se genera ninguna de error, vamos a volver a colocarla. Bueno, sinceramente no encontré ningún ejemplo para que el componente RowGenerator nos diera un error a nivel de componente, pero en el video anterior vimos cómo funciona pues con el Telloc Row, y es de la misma manera pues que funcionaría en cada uno de los componentes siguientes, ya que devuelve un string y esta variable entonces podríamos arrastrarla, ¿verdad? Y utilizarla en cualquiera de los componentes que nos muestre. En este caso utilizamos el mensaje box pues porque nos muestra un mensaje en un campo, ¿verdad? Entonces, pues la que sí nos muestra, pues la que sí se ejecuta es el número de líneas. En este caso vamos a volverlo a hacer. Tenemos toString. Ya no sería cuando el componente dé error, sino cuando el componente esté ok. Bien, y funcionaría de la misma manera, solamente que no encontré un ejemplo pues donde pudiera hacer que el componente diera error, ya que al momento como se maneja con variables, pues entonces da un error pero a nivel de sistema, y eso no los cachea lo que es el disparador. Bien, entonces le damos run. Y como ven, pues acá nos muestra lo que es 10 de 10. ¿Ok? Ahora, para tener en cuenta, una variable de flujo funciona durante la ejecución de un componente, mientras que una variable posterior funciona después de la ejecución del componente. ¿Cuáles son estas variables de flujo y cuáles son estas variables después o after? Bueno,
Ya las variables after ya las conocemos, pues son las que tenemos acá. Se dan cuenta, son estas. Estas son variables after, las cuales funcionan después de la ejecución del componente. Igual acá, miren, esta variable funciona, si le doy run, funcionan, ya se ejecutó el componente y ya me muestra entonces lo que es esa variable, la variable número 10, que es el número de líneas que se han procesado. Y las variables de flujo son las variables, por ejemplo, tenemos en un componente que son las de salida. Si coloco output, de file output, o sea, de salida delimitada, un archivo de salida delimitada, y nos vamos hacia sus variables. Miren, aquí están, tenemos una variable de flujo, que en este caso, miren, tenemos dos variables after, que si se dan cuenta, igual cuántas líneas se procesaron y algún mensaje a nivel de componente, un error de mensaje a nivel de componente. Y tenemos la variable de file name, que es de flujo, la cual funciona durante la ejecución, ¿verdad? Entonces esta variable nos está dando el nombre el nombre del archivo al cual vamos, me imagino, a darle esa salida, ¿verdad? Entonces esta variable de flujo nos iría mostrando cuando se está ejecutando ese componente. No hay necesidad de esperar a que termine, sino que mientras se está ejecutando, pues nos muestra esa variable, ya que es de flujo. Bueno, hasta acá es el video de hoy. Espero les haya sido útil, les haya gustado. Denle me gusta, espero sigan estudiando con cada uno de estos componentes. Recuerden siempre estar verificando en la documentación de Talend. Si tienen alguna consulta, alguna duda, primero vayan hacia los links que les dejé en el apartado de la documentación de Talend. Y pues si no ven que les dan alguna respuesta en el foro o no la encuentran en alguno de los links que les di como referencia, espero los comenten acá abajo y pues estaremos con toda la comunidad atendiendo de pronto a esa duda que todos tengamos. Si es una duda que es muy recurrente, pues puede que le haga un video para explicarlo de mejor manera. Espero les haya gustado, compártanlo y nos vemos en una próxima.